Bueno. Primero, tomemos un momento para apreciar el empaque. Nikon siempre sabe cómo aumentar la anticipación, el diseño elegante y los detalles. Pero, ¿a quién engañamos? Vamos a abrir esto de una vez. Pues, ahí vamos. Lo primero que encontramos es el manual de usuario y está en español, también en inglés. Tenemos aquí un papel para registrar el producto. Esto es para un video de iniciación. Esto es para Nikon Imaging Cloud. Y por fin, la garantía. Vamos a seguir. A ver. Aquí. Los cables. Solo viene con un cable. Esto es un USB-C a USB-C. La ponemos aquí. Aquí tenemos la correa de la cámara. Y bueno, dice Nikon. Aquí tenemos la pila, la batería. Y voy a poner mis lentes para leer bien, para saber cuál es. Sí, es el ANAL15C. Buenísimo. Y aquí estos son adaptadores de plástico para los cables. Se va en el costado de la cámara. Aquí están. Pues aquí están los cables, los accesorios necesarios, pero todos sabemos que el verdadero tesoro está aquí en el fondo. Aquí está la Nikon Z6 III en todo su esplendor. Miren esta belleza. Es como desempacar un regalo en tu cumpleaños, solo que sabes que esto llevará tu fotografía al siguiente nivel. Aquí tenemos los elementos esenciales: batería, adaptadores para los cables, cable USB, la correa de la cámara y por supuesto el manual por si lo necesitas. Pero seamos honestos, el verdadero protagonista es este increíble cuerpo de cámara. Vamos a ver más de cerca. La Z6 III trae la potencia de un sensor CMOS de 24.5 megapíxeles, parcialmente apilado y un procesador Expeed 7. Esta poderosa combinación ofrece un enfoque automático avanzado de detección multisujeto, como en otros modelos emblemáticos de Nikon. Las funciones de vídeo incluyen formato RAW interno de 6K 60 cuadros por segundo y una captura Full HD 240 cuadros por segundo para 10x de cámara lenta. Un cambio total en el juego. El agarre se siente fantástico. Es como si esta cámara estuviera hecha para mis manos o para tus manos. Los botones están justo donde los necesitas y tiene ese equilibrio perfecto de peso. No muy pesada, no muy ligera. Esta es una cámara que parece lista para todo. Vamos a armar la cámara. O sea, voy a poner una tarjeta de memoria, que tengo un XQD aquí. Por cierto, esta cámara viene con dos slots, una para esta memoria y otra para una memoria SD. Después vamos a poner la pila la ponemos aquí.
vamos a poner la correa en la cámara. Es muy fácil, mucha gente no lo hace bien. Entonces mira, como viene, es como lo instalamos o como la ponemos. Simplemente no sacas nada de estos plásticos, el anillo tampoco este clip. Lo que hacemos es sacamos la puntita de donde está el anillo para que abre así. Aquí es el anillo. Agarramos la cámara y ya. Y es muy fácil, la pongo aquí en la cámara. La pongo la puntita por afuera hacia adentro. Después paso la correa por donde está el anillo. A mí es más fácil, yo hago como si fuera un loop. Aquí está el plástico, aquí es la correa y aquí adentro vamos a meter la puntita en la parte arriba. Y si te fijas en este loop va a salir esto, ¿veis? Y la ponemos y después lo pasamos por la parte abajo. Entonces ya lo hice y jalo aquí. Y si te fijas, aquí está en el medio, aquí está en el medio. La ponemos aquí y después este anillo que está allá y este anillo vamos subiendo en la correa y se ve así terminado. Se ve muy profesional. Ya terminamos un lado, mira cómo se ve. Y vamos a hacer este lado. Y ya está. Ahora vamos a poner un lente a esta belleza y ver cómo se ve juntos. Sacamos la tapa, es un 85 1.8. Ese clic tan satisfactorio. Y ahora sí, esta configuración está lista para cualquier cosa. No puedo esperar para sacar esta cámara y ver lo que realmente puede hacer. Vamos al aire libre para ponerla a prueba. Gracias por estar con nosotros hoy y recuerden, la mejor cámara es la que tienes contigo, pero cuando es la Nikon Z6 III es aún mejor. Nos vemos muy pronto. Toma número 2. What's wrong? Toma número 12. Pues toma 22.